Pedro Páramo, de Juan Rulfo. El día de hoy conoceremos un poco más de esta obra del mexicano Juan Rulfo que tenemos que analizar en este segundo bimestre. Empecemos. Estructura. La novela se compone de 70 fragmentos no enumerados, no hay capítulos, lo cual da la apariencia de que estuviera un poco desordenada. Con el argumento podemos decir de que uno de los personajes, Juan Preciado, va a buscar a su padre por pedido de su madre moribunda. Pedro Páramo, el padre de Juan, era un terrateniente poderoso que tenía muchos hijos sin reconocer. Los temas que se desarrollan en esta novela son las diferencias de clases, el universo mítico mexicano, la soledad y la muerte. Acá tenemos una lectura, o mejor dicho, en otras palabras, el tipo de lectura que se practica con esta novela es una lectura de manera coral, ¿no? Donde la narración es fragmentada y dispersa, donde se requiere que el lector esté activo y participativo y sobre todo tener paciencia, porque las historias que se narran en esta novela de alguna manera pudieran parecer ir bastante hipnotizantes con descubrir que la presencia de muchos o varios personajes en realidad no era cierto. Y empezamos con la historia de Juan. Juan Preciado va a un pueblo llamado Comala a buscar a su padre, quien era Pedro Páramo. En el camino encuentra a un arriero que lo ayuda a llegar al pueblo. Este hombre le cuenta que también él es hijo de Pedro. Al llegar, Juan encuentra un pueblo vacío y silencioso, casi fantasmal. Juan busca a Eduviges por recomendaciones del arriero. La señora le cuenta que fue amiga de Dolores, su madre, desde la infancia. Juan se siente algo aturdido y confundido porque no entiende en realidad cuál fue la relación o en qué momento se conocieron con su madre. Eduviges le cuenta detalles de la vida de sus padres y le dice que ella debió haber sido su madre. La historia de Pedro. Pedro es un niño que vive con su madre y su abuela. La situación económica de la familia es mala y por eso deben endeudarse para comprar lo que necesitan. Pedro piensa mucho en Susana, la niña de la que está enamorado. Pedro muestra desde muy pequeño un carácter marcado por la ambición. Que se resignen otros, abuela, yo no estoy para resignaciones. Es lo que dice en el fragmento número 10 de la obra. La historia de Juan y de Pedro. En un momento de la conversación entre Juan y Eduviges aparece el nombre de Miguel Páramo. Miguel Páramo es otro hijo de Pedro y es el único que es reconocido por él mismo, pero muere en un accidente con su caballo. Pedro soborna al padre Rentería para que le perdone los pecados de Miguel. La gente del pueblo odiaba a Miguel. El padre Rentería se siente culpable por haber antepuesto el dinero a sus convicciones. Historia de Juan. Eduviges desaparece. Se oyen gritos y lamentos. Juan se asusta. Aparece una mujer que dice llamarse Damiana Cisneros. Damiana le cuenta algunas cosas de su madre y le dice que Comala era un pueblo lleno de ecos. Mientras caminaban por el pueblo, Damiana Cisneros desaparece. Juan se queda solo. Sigue caminando y oye diferentes conversaciones de gente que no conoce. Esto lo hace sentirse cada vez más aturdido y asustado. La historia de Pedro. El administrador de la hacienda La Media Luna, Fulgor Sedano, es quien ejecuta las órdenes de su patrón, Pedro. Este le ordena resolver sus problemas con la familia Preciado, con Toribio Aldrete. ¿Y cómo lo soluciona? Pues manda a matar a Toribio y se casa con Dolores Preciado. Pedro es un hombre que usa el poder económico y la impunidad que posee para hacer su voluntad. Él utiliza a las personas como si fueran objetos y no es capaz de sentir verdadero amor por alguien. ¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de la hora en adelante la vamos a hacer nosotros. Fragmento número 23 de la novela. Regresamos nuevamente con la historia de Juan. Juan se encuentra a un hombre y a una mujer que lo invitan a pasar a su casa. La casa que habitaba esta en ruinas. Juan sigue muy aturdido, no entiende qué está sucediendo.
Mientras duerme, una mujer se acerca a Juan. Él le asusta y va a buscar a la dueña de la casa. Juan muere allí. Él mismo cuenta cómo se le heló el alma a causa del miedo que sentía. Ahora bien, ¿cómo podría Juan contar su propia muerte? ¿Desde dónde lo hace? ¿A quién se lo cuenta? Es algo bastante confuso cuando uno lo lee por primera vez en la obra, pero las cosas suceden así. Efectivamente, Juan Preciado, es quien está en ese dormitorio y él mismo cuenta cómo se murió. No sabe cómo, no entiende el porqué de la historia, pero es como sucediera. Pues sí, Juan le cuenta su muerte a Dorotea porque todo el relato es una conversación entre estos dos personajes. Si conversan desde las tumbas, nadie lo puede a ciencia cierta saber, ni mucho menos y descubrir, ¿no? Si están todos muertos, es imposible de que ellos estén conversando. En la historia de Miguel había sido traído a Pedro por el padre Rentería, quien le comenta que era hijo suyo y que la madre había muerto en el parto. Fulgor piensa que Miguel va a traerle muchos problemas a Pedro, pues es un joven sin límites. Miguel hace un trato con Dorotea para que le consiga mujeres. A cambio, él haría que le dieran de comer en su hacienda. Cuando le dan la noticia de la muerte de Miguel, Pedro entiende que ha llegado el momento de empezar a pagar. El padre Rentería entra en una crisis moral y la conversación entre Juan y Dorotea ahora gira en torno a Susana San Juan. ¿Quién es Susana? Pues hija de Bartolomé San Juan. Los rumores decían que estaba loca. En el texto se sugiere que podría haber quedado traumada a partir de una experiencia cuando era niña. Su gran amor había sido Florentino, su primer marido. A pesar de haberse casado con Pedro, ella nunca lo quiso realmente. Antes de morir, alucina y confunde al sacerdote Rentería con su padre y a Pedro con Florencio. No creas, él la quería. Estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como a esa. Ya sé, la entregaron, sufrida y quizá loca. Tan la quiso que se pasó el resto de sus años aplastado en un equipal, mirando el camino por donde la habían llevado. Ya te has de imaginar si la quería. Fragmento 43. Cuando Susana murió, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar sin parar. La gente llegaba de otros pueblos y el funeral, sin querer, se transformó en una fiesta. Pedro nunca perdonó a los habitantes de Comala por esto. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre, fue lo que dijo. Otros hechos importantes, como Fulgor Sedano, que es asesinada por revolucionarios, Pedro hace un arreglo con los revolucionarios para que protejan sus propiedades. En la Revolución Mexicana es el contexto histórico por el cual la novela de alguna manera está siendo narrada, son los sucesos que suceden durante los años de 1910 y 1917 en México, ¿no? Cuyo objetivo inicial fue la repartición justa de las tierras y el lema generalmente era patria y libertad. Llegamos al fin de la novela, que no es estrictamente el final de la historia. ¿Se acuerdan de Arrieta Abundio? Muy bien. Abundio Martínez es el otro hijo de Pedro, que ha perdido a su esposa Refugio. Abundio se siente muy triste, se va a tomar unos tragos y luego decide ir hasta la media luna. Allí pide una ayuda para poder enterrar a su esposa. No recibe respuestas y ataca a Pedro con un cuchillo. Pedro finalmente muere. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Desde el plano simbólico, Comala es una especie de purgatorio en el que van las almas en pena que no han recibido el perdón por sus pecados. Pedro era quien manejaba la vida de las personas como si fuera su dueño, y nunca pudo poseer a Susana porque el amor no se puede comprar. Juan, el despreciado, llegó con ilusión de conocer a su padre y terminó muriendo atormentado. Uno de los títulos tentativos de la novela fue La estrella junto a la luna. La presencia de la mamá acompaña a Juan incluso hasta en el momento de su muerte. Otro de los títulos posibles fue Los desiertos de este mundo, alusión a la soledad y al abandono de estos pueblos y sus habitantes. Y es así como termina la historia o la novela de Pedro Páramo.